Bienvenidos a la historia de Dios, del Génesis al Apocalipsis. La historia de la Biblia. Introducción. Video número 1. Dios quiere que le conozcamos. Sus pensamientos, intenciones y palabras están escritos en la Biblia. También sus poderosos hechos, pasados, presentes y futuros, están escritos en este libro indestructible, maravilloso e inmutable. La Biblia es el libro más traducido, impreso y leído en todo el mundo. Es conocida también como las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, para los cristianos, Antiguo y Nuevo Testamento, el Tanaj, para los judíos, solo el Antiguo Testamento, el Libro Santo, para los musulmanes, algunos libros y porciones del Antiguo y Nuevo Testamento, el Libro de los Libros, o sencillamente, la Palabra de Dios. Muchos piensan que la Biblia es un libro difícil de leer y de entender, pero esto es completamente falso. Dios diseñó la Biblia con emocionantes y fascinantes historias para que aún los niños puedan conocer y entender quién es Dios. En esta serie lo conocerás por medio de historias bíblicas, secuenciales y cronológicas, desde el Génesis al Apocalipsis, como una sola historia eterna, que te maravillará de principio a fin. La palabra Biblia es de origen griego y significa libros. Es una colección de 73 libros, escritos en el transcurso de 1600 años por 40 diferentes hombres. Todos ellos de origen hebreo, con excepción del historiador Lucas, que era griego. Pero el autor original es Dios mismo, a través de su Espíritu Santo. Así es como lo afirma la misma Biblia a través del apóstol San Pedro. Esto hace más seguro el mensaje de los profetas, el cual con toda razón toman ustedes en cuenta, pues ese mensaje es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana salga para alumbrarles el corazón. Pero ante todo, tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno pueda interpretar según el propio parecer, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana. Al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Así que podemos afirmar que la obra literaria pertenece al pueblo judío, pero el autor intelectual es Dios mismo. Como ya lo hemos dicho, para los cristianos la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento inicia con la creación de nuestro universo, la historia de Adán y Eva, sus primeros descendientes, los primeros pobladores de la tierra y su destrucción por el diluvio universal, el origen de los idiomas en la Torre de Babel y el llamado a Abraham para formar un pueblo y darle a conocer los pensamientos y palabras de Dios,
y por medio de este pueblo mandar al Mesías prometido. Nos cuenta la historia de este pueblo con sus patriarcas, reyes y profetas, hasta el año 450 antes de Jesucristo. El Antiguo Testamento está escrito en idioma hebreo, con excepción de los libros en arameo, escritos durante la deportación del pueblo judío a Babilonia, causada por Nabucodonosor en el 587 antes de Jesucristo. Después de la conquista del mundo antiguo por Alejandro Magno, el idioma griego se estableció como el idioma común para todo su imperio. En este tiempo se tradujo el Antiguo Testamento al idioma griego y se le añadieron los libros deuterocanónicos, versión Septuaginta, en el año 280 a.C., aunque el pueblo hebreo conservó su canon bíblico original de 39 libros. El Nuevo Testamento inicia con el nacimiento de Jesucristo. Este es el clímax de la historia, del eterno Hijo de Dios haciéndose como tú y como yo, cumpliendo más de 100 profecías que anunciaban su primera venida, partiendo la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Jesús es el tema central de la Biblia y de toda la historia. El Nuevo Testamento continúa con la historia de su iglesia, llevando sus palabras hasta lo último de la tierra, y culmina con el libro profético de Apocalipsis, con las historias futuras que están por suceder y que Dios ya nos ha revelado. Todos estos libros fueron escritos originalmente en el idioma griego, con excepción del Evangelio de Mateo, escrito en arameo. Después de 300 años de horrible persecución a manos de judíos y gentiles, finalmente la pagana Roma se cristianizó. El emperador Constantino I construyó templos, oficializó el cristianismo uniendo a la Iglesia y el Estado, y convocó al Concilio de Nicea en el año 325 después de Jesucristo. En el año 382 después de Jesucristo se tradujo la Biblia hebrea y griega a latín, conocida como Biblia Vulgata, y se oficializó como el único idioma litúrgico para las iglesias cristianas católicas por más de 15 siglos. Pese a la prohibición de la Biblia en cualquier otro idioma, monjes revolucionarios como John Wycliffe la tradujeron al idioma inglés en 1382. El reformador Martín Lutero al idioma alemán en 1534, y en 1569 Casiodoro de Reina realizó la primera traducción completa al español. A pesar de las restricciones, el británico Diego Thompson la distribuyó entre los países de América Latina en español de 1815 a 1849. Es hasta 1962, con el Concilio Vaticano II, que se permite la misa y la lectura bíblica en el lenguaje del pueblo en todo el mundo. Hoy en día, la Biblia es el libro más traducido, impreso y distribuido en todo el mundo, cumpliéndose el propósito de Dios de dar su palabra a cada lengua, tribu y etnia. 717 idiomas tienen la Biblia completa. 1582 idiomas el Nuevo Testamento completo. 1196 idiomas tienen algunas porciones traducidas de la Biblia. En total, 3495 idiomas traducidos. El apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, dijo: Toda escritura está inspirada por Dios y es útil
para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. La Biblia es un documento con exactitud arqueológica, antropológica, geográfica e histórica. Hay más escritos sobre arqueología bíblica que sobre cualquier otra rama de la arqueología. Hoy en día, puedes viajar por todos los lugares mencionados en el Nuevo Testamento y una gran parte de los sitios arqueológicos del Antiguo Testamento. Las razas, pueblos y culturas mencionados en la Biblia han sido tema de investigación y estudio antropológico e histórico, demostrando su existencia. Pero más allá de su validez histórica, puedes estar seguro de que el Dios eterno quiere darse a conocer y que tú le conozcas personalmente. Yo creo todo lo que Dios dice en su palabra y te invito a confiar también en la Biblia, ya que es el único libro que garantiza el cumplimiento exacto de su contenido, hasta en sus detalles más pequeños. El Señor Jesucristo afirmó: Pues les aseguro que mientras existe el cielo y la tierra, no se le quitará la ley ni un punto, ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Esta tierra y cielo que hoy vemos, un día dejarán de existir, pero no hasta que los símbolos más pequeños de las Sagradas Escrituras, como la J del hebreo, del tamaño de una coma nuestra, y cada punto, se cumplan. Esta serie de videos continuarán. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Cómo podemos conocer los pensamientos, emociones e intenciones de Dios? Pregunta número 2. ¿Dónde podemos conocer de sus poderosos hechos, pasados, presentes y futuros? Pregunta número 3. ¿Cuáles son las 3 religiones mundiales que creen parcial o totalmente en este libro? Pregunta número 4. ¿La Biblia es un libro difícil de leer y entender? Pregunta número 5. ¿En cuántos años se escribió la Biblia y cuántos hombres utilizó Dios para ello? Pregunta número 6. ¿Cómo fueron guiados estos hombres de Dios a escribir exactamente lo que Dios quería y no lo que ellos pensaban de Dios? Pregunta número 7. ¿De dónde eran esos hombres que escribieron la palabra de Dios? Pregunta número 8. ¿En qué idiomas escribieron la Biblia? Pregunta número 9. Para los cristianos, ¿cómo se divide la Biblia?
Pregunta número 10. ¿De qué trata el Antiguo Testamento? Pregunta número 11. ¿De qué trata el Nuevo Testamento? Pregunta número 12. ¿Qué ocurrió cuando el emperador romano Constantino se hizo cristiano? Pregunta número 13. A pesar de la prohibición de la Biblia en otro idioma que no fuese latín, ¿quién fue el primer hombre en traducir toda la Biblia a la lengua de su gente? Pregunta número 14. ¿Quién tradujo la Biblia completa al idioma español? Pregunta número 15. Hasta el año 2021, ¿en cuántos idiomas se ha traducido la Biblia o alguna porción de ella? Pregunta número 16. ¿Quién dijo que todas las Sagradas Escrituras se cumplirían, aún en sus detalles más pequeños, como la J hebrea, del tamaño de una coma nuestra, o los puntos? Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, dale pulgar arriba y compártelo con otros. No olvides suscribirte para ver toda la serie. Se despiden tus amigos, Dr. Antonio Álvarez y familia Álvarez Orozco, deseándote abundantes bendiciones.